Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Me escuchan bien ahí, no? Ahí Sí, se, profe. bárbaro. Ahí se me está actualizando la pizarra. Aguantemos un segundo. Y ahí la veo. Entonces, ¿se acuerdan un poquito de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, no? Habíamos arrancado con modelos matemáticos, ¿se acuerdan? Sí, de Fluid. Perfecto. Sí. Lo primero que hemos visto había sido un sistema mecánico, que habían hecho masas resorte y después hicieron ejercicios con el profe Cristian. Después vimos lo que sería un sistema con masas resorte pero torsional, ¿se acuerdan? Y vimos que tenía el mismo modelo. Y después comenzamos a ver lo que serían sistemas con nivel de líquido. Ahí hemos visto un sistema simple y un sistema ya que tenía interacción entre varios tanques. ¿Se acuerdan un poquito cómo era? Más o menos era algo así. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo funcionaba este sistema? ¿Cómo lo analizamos? Hemos dicho que la mayoría de los casos, la mayoría de las veces que nosotros quisiésemos analizar o queremos hacer el análisis matemático para poder obtener el modelo matemático, por lo general se trata de buscar algún sistema RC o RLC. O sea, algo que cargue, algo que resista y algo que tenga una inercia. Entonces, en este caso, nosotros habíamos analizado el sistema de nivel de líquido. ¿Qué teníamos acá en el sistema de nivel de líquido? Íbamos a tener un Q en mayúscula. Por lo general lo que estaba en mayúscula eran los valores en estado estable, o sea, los valores que estaban antes que se haga una modificación. Entonces decíamos que el Q era el caudal estable, el que está acá. Después decíamos que el H era la altura estable, o sea, la altura en la que estaba. Y acá está el Q también, que era el estable. Entonces, nosotros qué hemos visto después, que el QI, ¿qué iba a ser? Una diferencia en el caudal de ingreso. Sí. Q0, una diferencia en el caudal de salida. Es como si estuviese circulando una corriente de alguna u otra forma. En este caso va a ser un caudal de agua, ¿no? Entonces, nosotros habíamos analizado que el movimiento de esta corriente de agua, en este caso, lo que se oponía era la válvula de carga. Entonces dijimos, bueno, seguramente la podemos identificar como una resistencia. Después vimos que la resistencia hidráulica la vimos cómo se la podía calcular. Pero bueno, nosotros decíamos que la válvula de carga iba a ser lo que se opone al paso de la corriente en este caso. Y como dijimos que el tanque lo que iba a hacer es almacenar de alguna u otra forma el caudal del líquido que estemos tratando, lo tratamos como una capacitancia. En este caso le decíamos que era C. A partir de eso, nosotros hemos comenzado a analizar las ecuaciones. Y con las ecuaciones que llegamos al modelo matemático. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Hemos dicho que como el caudal de entrada, o sea, QI, menos el caudal de salida, Q0, en un pequeño intervalo de tiempo delta t, un diferencial de t, aquí va a ser igual. Y bueno, va a ser igual. El caudal que entre menos el que sale, aquí va a ser igual. Y a la capacitancia o a lo que se vaya modificando acá. Si entran 10 Sí. y sale 9, y seguramente se va a ir acumulando acá. Va a ir aumentando de a poquito. Entonces, de ahí es que hemos empezado a analizar las ecuaciones. En este caso, las ecuaciones son un poquito más analíticas. Se puede llegar a hacer el caso todo de la investigación y todo eso, pero se vuelven larguísimas las ecuaciones, por eso lo hacemos un poco más analítico que otra cosa. Entonces dijimos que si tenemos el caudal de ingreso menos el caudal de salida en un pequeño intervalo de tiempo diferencial de t, para nosotros iba a ser igual a la capacitancia multiplicada en este caso por el diferencial de h, o sea, de la altura que tenemos acá, o la variación de la altura que vamos a tener, que son las variables que intervenían. Hasta ahí vamos. Sí, sí. La resistencia la hemos definido como la altura dividido en Q0. Entonces, ¿esto por qué lo hacíamos así? Y bueno, porque estamos diciendo que la variación de la altura va a ser inversamente proporcional a la salida de la carga. En este caso, Q0.
cubo de salida. Entonces, estas ecuaciones vienen así, mientras ustedes sepan qué es lo que es o de dónde lo sacamos, estamos, no importa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esto después? Habíamos empezado a trabajar matemáticamente y hemos llegado a una ecuación, a un modelo matemático. ¿Cómo es que analizábamos o cómo es que hacían ahí, se acuerdan? Y tratamos de armar la función de transferencia, la salida, de la entrada, y de ahí íbamos reemplazando. Está bien, y en este caso, ¿cuál sería la salida y cuál sería la entrada? O sea, ¿qué es lo que buscaríamos nosotros? El Q0 Q0 dividido en QI. sobre QI, así. Esta sería nuestra famosa FT, nuestra función de transferencia de nuestro sistema que tenemos acá. O sea, todo este sistema físico lo tratamos de modelar matemáticamente. Tenemos dos ecuaciones a la cual definimos una capacitancia y una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a trabajar, y acá no era más que matemática. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Y bueno, lo que podemos llegar a hacer es reemplazar el Q0, que está acá, lo ponemos acá. Y ahí es que llegamos a la ecuación del modelo matemático. Entonces, de acá despejamos Q0, y nos quedaba que era igual a H sobre R. Igualando este acá, nos iba a quedar que C diferencial de H. Q más H sobre R. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? ¿Qué podemos hacer acá? Profe, ¿no sería menos Creo que H sobre es R? H sobre... Yo tengo menos también. Sí, está bien. Menos, porque reemplazamos. ¿Y acá qué haríamos? ¿Qué hacíamos acá? ¿Se acuerdan? Trabajamos sobre este miembro. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? QI, sacamos factor común. Sobre R, R mayúsculo, R minúsculo, no me acuerdo cómo lo pusimos la vez pasada. Entonces el R lo pasamos acá y nos quedaba el RC, que nosotros después ya nos dimos cuenta que era la constante del tiempo. Sí. Entonces, nos quedaría así, más, en este caso, si queremos ya lo pasamos a este para el otro lado. Acá va el R. Más H. Y esto me quedaba con R, QI. Entonces ya tenemos todo en función de H y QI. De lo que hacíamos era trabajarlo. A esto lo pasábamos a Laplace. Si pasamos a Laplace, ¿cómo nos quedaba? RC por HDS por S RC por H, S por S, más más HDS HDS, y aquí va a ser igual, AR por QI. DS también. Entonces acá sacamos factor común, nos queda RCDS más 1 por HDS, y ya separamos la variable, y acá nos queda RQIDS. La más fácil que podemos hacer acá es hacer H con respecto a QI, a QIDS, y ¿qué me quedaría? R sobre RCDS más 1. Y de acá, ¿qué es lo que hacíamos? No, acá sacamos de acá, ¿se acuerdan? ¿Qué despejamos? H, aquí va a ser igual. A Q0 R por R. por Q0. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? R por Q0 DS sobre QI DS va a ser igual a R sobre RC
S más 1. Después, directamente, se simplifica el R, ¿no? Y me queda Q0 sobre QI. Y así obtenemos la FT. ¿Cómo me quedaría el FT total entonces? A veces sacando de todo el quilombo de ahí, me quedaría que es igual Q0 ds sobre QI ds va a ser igual a 1 sobre RCS más 1. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Después vamos a ver que cuando hagamos antitransformada, debemos ver la respuesta en el tiempo, me va a quedar que esto va a ser una exponencial y nosotros ya esta ecuación ya la conocemos de algún lado. Es una ecuación de primer orden, es un sistema RC. Sabemos que más o menos cómo va a ser la ecuación que nos queda, el gráfico de salida. Y vamos a hacer algo así. Un capacitor. ¿Y RC qué va a ser? El tau, ¿se acuerdan? La constante de tiempo de la carga del capacitor. Y nos va a quedar algo parecido a esto. Entonces acá tenemos el voltaje y tenemos el tiempo. Ya lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir viendo. Esto lo habíamos comenzado a ver la clase pasada, ¿se acuerdan? Ok. Después entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho con esto? La hemos complicado un poquito más y habíamos ido a un sistema con interacción. Con el sistema de interacción en este caso con dos tanques. Donde, ¿qué pasaba acá? Ya teníamos dos tanques. Teníamos dos tanques, seguía ingresando solamente uno. Vamos de nuevo. Todo lo que me aparece con mayúsculas son en estado estable. Está la capacidad en estado estable, la capacidad del tanque 2 en estado estable, la altura del tanque 2, la altura del tanque 1 y el Q en estado estable. Acá. Entonces, como ya tenemos dos tanques, ¿qué vamos a tener? Y ya tenemos dos R, tenemos dos C, por lo tanto, vamos a tener que poner doble ecuación, o sea, dos ecuaciones con R y dos ecuaciones con C. ¿Por qué? Y bueno, porque acá tenemos R1, C1, R2, C2. Entonces acá vamos a tener que tener en cuenta la interacción que hay entre ellos. Primero, hacia dónde van los canales, hacia dónde va el caudal sería, para poder hacer todos los cálculos. Entonces, a partir de esto nosotros hemos comenzado a analizar y habíamos llegado a las ecuaciones. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Bueno, si la ecuación genérica, o las dos ecuaciones genéricas que nosotros sacamos, era que C, o sea que la variación del caudal de entrada menos la variación del caudal de salida, en un pequeño tiempo, o sea, en un diferencial de T, era igual a la capacitancia por el diferencial de altura, y después dijimos que la resistencia, ¿a qué va a ser igual? Al La H altura sobre sobre QC. el Q0. Entonces, a partir de esto nosotros tenemos que aplicar esta ecuación, esas dos ecuaciones a cada uno de los tanques. ¿Para qué? Y para poder empezar a resolver y calcular la interacción que hay entre estos dos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Y bueno, vamos a tener una FT al final. Básicamente sería eso. Entonces, analicemos un poquito qué va a pasar con los tanques que tenemos acá. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, si queremos calcular Q1 o R1, acá, tenemos R1 acá. ¿De qué va a depender R1? Si yo quiero hacer la ecuación que tenemos ahí, con R1, De H1 y de Q1. va a depender de H1 y de Q1, pero ahora ¿qué pasa? ¿H2 me va a influir en el otro tanque? Yo quiero calcular R1 acá. ¿Cuánto me va a costar hacer el movimiento del caudal 1 acá? ¿Es lo mismo que esto no esté a que esté? No, Exactamente, nosotros en este caso sabemos que es un poquito más abajo el H2, pero en la resistencia también me va a influir, porque yo tengo que hacer el movimiento del líquido.
sea, el movimiento del líquido viene por acá y debería venir por acá. Entonces, si este está más alto, seguramente el movimiento no va a avanzar hasta que este sea mayor, o si este está cerrado. Por lo tanto, al hacer el cálculo de la resistencia, nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la resistencia va a ser igual a H1 menos H2, o sea, la variación de altura. Dividido, en este caso, ¿qué caudal es el que está acá? 1. 1. Ahí tendríamos la primera ecuación. Ahora, si nos vamos con la capacitancia 1, nuestro C1, acá, por diferencial de qué H va a ser acá, H1. H1. Profe, en la de la resistencia 1, Sí, ¿no importa que dé negativo o se toma el valor absoluto de esa diferencia? no, por lo general tomamos la variación. Se suele poner siempre del lado de que uno supone que por donde ingresa el líquido. Entonces, Bien. si está acá H1, te va a aparecer así. ¿Es mayor? Sí, se Ah, supone así. bien. Se Bien, bien. supone. Porque el R1 es positivo. Si no, después cuando hagamos la ecuación nos va a quedar un desastre. Entonces, exactamente. Entonces, acá, capacitancia. Ya el delta T lo paso directamente para este lado. Acá, ¿qué caudal no va a influir entonces? En el C1. El Q1 menos Q. Tengo dos Q. ¿Quién me va a influir? En este caso, ¿cómo lo estamos llamando? Ahí dijimos que era Q de entrada menos Q0. En este caso, ¿qué va a ser? Como este es Q solo, es Q Ah, acá. bien. Sí. Menos, ¿cuál es el de salida? Q1. Q1. Por eso, listo. Ya tenemos dos ecuaciones, que son de este tanque. Ahora vamos con la del otro tanque y tenemos que hacer exactamente el mismo análisis. En este caso, la R2, acá. ¿De qué va a depender? De H2. Claro, de H2. ¿Y de qué más? ¿Qué caudal Y va a de apuntar acá? ¿Qué caudal está Q2. frenando R2? Q2, en este caso. Perfecto. Y la capacitancia 2, entonces, en este caso, por DH, ¿qué diferencial de H va a ser? El 2. Perfecto. Diferencial de H2, sobre diferencial de T. Aquí va a ser igual. ¿A qué diferencia de caudal? ¿Cuál es mi Q1 menos caudal de Q2. ingreso? Exactamente, Q1. caudal de ingreso menos caudal de salida. ¿Cuál es mi caudal de ingreso acá? Q1. Perfecto. ¿Y cuál va a ser mi caudal de salida? Listo. Y con esto tenemos las cuatro ecuaciones, que creo que la clase pasada nos dio igual, ¿no? Las cuatro ecuaciones para hacer el análisis y llegar a la FT. Y de ahí tienen que empezar. ¿Se acuerdan que tuvimos un buen rato hasta que llegamos a la ecuación final? Sí. Ok. ¿Se entiende entonces cómo hicimos el análisis? Estamos haciendo un repaso porque... Perfecto. Bueno, mejor, mejor. Después les paso el otro ejercicio que suelo tomar, donde lo que hacemos es que el ingreso del agua viene de este lado, se vendría acá, y Q mayúscula más Q ingresa por acá. Ya no lo tendríamos del otro lado. O sea, este que está acá, ya no lo tendríamos. Después se los paso a ese y lo analizan ustedes y después lo vemos juntos, ¿ok? Acá la diferencia que va a ser todo distinto, porque acá supongamos que Este siempre entonces va a decimos estar que más donde alto. ingresa, claro, siempre decimos que donde ingresa está más alto, entonces va a estar ahí el tanque. Y este va a estar acá abajo. ¿Qué va a pasar ahí? Que me van a cambiar los sentidos. Entonces este va a estar cerrado acá, el Q1 va a ser para este lado, y la salida seguramente va a estar de este lado. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar ahí? Y bueno, las ecuaciones ya no van a ser las mismas. Y ahí vamos a tener que llegar y vamos a tener que ver la diferencia. Después que habíamos analizado nosotros, no me acuerdo bien cómo era la ecuación, me acuerdo que era bastante larga, habíamos obtenido que era una ecuación de segundo orden, y era 1
sobre, teníamos el término que estaba de S al cuadrado, donde ahí influía R1, R2, C1 y C2. Teníamos todos los términos ahí. Después teníamos una sumatoria, acá teníamos un paréntesis donde teníamos cada uno de los tanques, que era R1, C1, R2, C2, y la interacción entre ellos dos, CR2, C1, más 1, y ya con eso teníamos la ecuación del segundo orden que me representaba este sistema. Y así es que se hacen los sistemas matemáticos, o así se analizan los sistemas físicos, para poder explicarlos matemáticamente. A ver, si nosotros nos quisiéramos poner, nosotros estas dos ecuaciones las hacemos por suposición, tenemos acá, las hacemos por suposición del dibujo, por cómo está hecho. Si nosotros lo quisiésemos analizar analíticamente a cada punto, se podría hacer tranquilamente, pero el análisis es mucho más complejo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que ver si el régimen es, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser turbulento? Y ahí empezaban todos, o sea, hermosos, los numeritos de Reynolds, toda esa parte, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y ya era un poquito más, bueno, entonces, si teníamos, ¿se acuerda que teníamos el régimen si era laminar o turbulento y de acuerdo al número de Reynolds? ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, si es mayor entre 3000 y 4000, y ahí decíamos que era turbulento y ya se nos armaba un quilombo, y ya se pone más complejo el tema. Entonces, como nosotros en este caso solamente lo que queremos hacer es llegar a una FDT, lo que hacemos en sistema de control es analizar, llegar a una ecuación donde analizamos el sistema físico a través de diferenciales o deltas o variaciones para poder explicar el sistema. Analíticamente da lo mismo que esto, así que quédense tranquilos que les va a dar lo mismo si quieren hacer el análisis. En el OGATA está, así que si después quieren quemarse un poco la cabeza, lo pueden ver ahí y ahí se lo explica también tranquilamente. ¿Ok? Vamos. Perfecto. Entonces, con el profe Cristian creo que no hay práctico de esto. Creo que solamente ven masa resorte y hacen los análisis. Y después ya no. ¿Ya les dio el práctico 2? ¿Ya terminaron el 1? Sí, el práctico desde transformado. Ya ven la plus directamente. Perfecto, es Sí. como un reemplazo, ¿sí? Porque podemos ir viendo. Por eso es que lo vemos un poquito acá, porque por ahí en el final hacemos un sorteo random y les toca modelo matemático, y si hay más de uno, y hay uno que no le va a tocar un modelo físico de masa resorte. Entonces por eso lo damos y se lo doy yo un poquito acá en la teoría, y por eso así hicimos el ejercicio ese práctica que pasado. Aunque ustedes me lo expliquen así como lo vimos, está bien, no pasa nada. O sea, está bien. Y ya es suerte, ya es azar. Azar con Z. Pero bueno. Entonces, vamos a ir viendo un poquito de modelos matemáticos y ya vamos a terminar con eso la clase de hoy y vamos a seguir con respuesta del sistema. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría un poco en la vida real con los sistemas? ¿Qué tipo de sistemas se suelen utilizar en aplicaciones industriales? Además de los sistemas eléctricos, que están en todas las industrias, de todos los tipos de controles que hay, siempre hay sistemas eléctricos, electrónicos. Sistemas de Neumático, niveles, hidráulico. exactamente, los niveles por lo general hay, pero no tienen mayor complicación, porque por lo general donde acá aparece R1, R2, un poco eh, teórico para llegar a decirlo de alguna forma, o un poco para acomodarlo, para poder hacer el análisis a través de una resistencia y una capacitancia. Por lo general, si hay tanques y hay niveles, estas válvulas suelen ser abiertas y cerradas, no hay válvulas proporcionales que se abren de a poquito a medida que estén. Hay, pero son carísimos, carísimos. Todo lo que es proporcional y tiene algún tipo de control adentro, es muy caro hasta en niveles industriales, y los niveles industriales manejan costos bastante elevados. Entonces, los otros sistemas que aparecen en todas las industrias son sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos. Ahí como decía su compañero. ¿Qué es lo que tenemos en común ahí? ¿O por qué se utilizan estos dos? Y bueno, se utilizan fluidos. En el caso del sistema neumático, ¿qué tipo de fluido va a ser? Aire, ¿el cuál dijo? Neumático. Aire comprimido. Aire. Aire. En un sistema hidráulico, Un aceite. aceite. Exactamente. Hablamos genéricamente de aceite. Hay miles de tipos de aceite. Vamos a decir un Sí. aceite hidráulico tranquilamente. ¿Por qué? No sé si ya lo vieron, pero bueno, de acuerdo a la aplicación, ustedes pueden comprar aceites hidráulicos, y los distintos aceites hidráulicos, si bien son todos hidráulicos,
para algún equipo hidráulico, para lo que nosotros, una central hidráulica, para lo que utilicemos, puede ir variando la viscosidad. Y eso, bueno, por eso va variando el precio, varían y sus características. Nosotros decimos un fluido hidráulico, nada más. Fluido neumático, aire. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre fluido hidráulico y neumáticos? El neumático, como decimos, el aire. Ahora, el aire y los gases, ¿qué características tenían? ¿Se acuerdan? Son Eran compresibles. Exactamente. ¿Y el aceite era comprensible o no? No. Exactamente. Entonces, una de las diferencias es esa, que el aire y los gases son comprensibles. A ver, ¿eso es bueno o malo? ¿Qué les parece? Depende para lo que podemos Exactamente. utilizar. Esa es la respuesta justa. Depende para qué o para qué lo queramos utilizar. Está bien, el hidráulico es mejor y por lo general, al no ser comprensible, genera mucha más presión de lo que nosotros podríamos generar con un sistema neumático. Pero es más complejo de manejarlo. Por ejemplo, imagínese que usted tiene una planta industrial y tienen 20 máquinas. Tiene que hacer una central hidráulica gigante y transportar aceite por todo lado, y se te llega a pinchar en un lado el quilombo que se te arma. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en una industria? Y por lo general se tiene un compresor grande al ser comprensible, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Almacenarlo en un tanque. Como un compresor, si usted alguno tiene una casa en un compresor, o si utiliza alguna vez, tiene el tanquecito ahí, se genera, se junta aire a una cierta presión y se lo utiliza. Entonces, por lo general, industrialmente se utiliza eso. Los actuadores neumáticos, llámese válvulas, electroválvulas, todo lo que funcione con sistema neumático, por lo general no necesitan tanta presión para funcionar. Así que son bastante fáciles de utilizar y no se complican tanto la vida si queremos tirar una línea y hacer un circuito neumático. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que hablamos recién. Al un actuador neumático no es tan eficiente o tan preciso a bajas velocidades o cuando queremos hacer un trabajo un poco fino, a diferencia de un hidráulico que sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la industria? ¿Qué les parece? ¿Cuál elegirán en la industria así? El neumático. Y por lo general en la industria se utilizan las dos cosas. Vas a tener una línea de aire en los talleres, en los sistemas, porque siempre necesitas aire, aunque sea para limpiar, compresores vas a necesitar. De una u otra forma se necesita aire siempre, tener aire comprimido para lo que sea. Y en una máquina específica se utiliza un sistema hidráulico específico. Por ejemplo, no sé, el sistema neumático, otra característica, otra diferencia, al tener solo aire, a pesar de las pérdidas que decíamos recién, bueno, se pierde, nosotros vamos a escuchar porque va a empezar a silbar donde tenga la pérdida. Ahora, en un sistema hidráulico, ¿qué va a pasar? Va a perder, aparte del enchastre que vamos a hacer, por lo general, Va a perder presión. pierde presión, vamos a perder un montón, en cambio el aire se desconecta, ya está, lo volvemos a conectar, cambiamos la manguera y sigue andando todo joda. ¿Qué pasa con el hidráulico? Vamos a perder todo el líquido hidráulico, vamos a armar un quilombazo y encima termina siendo de una u otra forma, por lo general los aceites son inflamables. O sea, de que se nos puede llegar a prender fuego o a explotar en el peor de los casos, dependiendo del tipo. Ahora bien, en una máquina específica, por ahí necesitamos generar más presión. Supongamos, a ver, una prensa. Una prensa necesita generar tanta presión que hay que poner un sistema hidráulico. Entonces tiene como un gato hidráulico y se le coloca en la prensa. Un tractor, por ejemplo, no sé si vieron los tractores que tienen, además del funcionamiento mecánico del motor, atrás, en la parte trasera, tiene una toma de fuerza. Esa toma de fuerza tiene un motor hidráulico adentro. O sea, tiene un tanque con aceite y lo que hace es girar, cuando gira el motor, puede girar el motor hidráulico y generar presión y genera fuerza. Y con eso se le pueden conectar implementos y salir al campo. Y no tiene que estar conectado a un compresor que me va a generar menos presión. ¿Se entiende? Entonces depende mucho de la aplicación, por lo tanto depende de uno u otro, o lo que nosotros estemos necesitando específicamente en ese momento. ¿Se entiende más o menos la diferencia? ¿Cuál sería uno, cuál sería otro? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a analizar nosotros? ¿Cómo vamos a tratar de llegar a un modelo matemático? También haciendo varias suposiciones. Si quieren verlo analíticamente, están en los libros. Nosotros no lo vamos a ver acá porque son larguísimas las suposiciones y se tienen muchas suposiciones para llegar a la ecuación. Nosotros vamos a analizar directamente cómo llegamos a las ecuaciones. Entonces,
Supongamos que tenemos un sistema neumático en este caso. En este caso, ¿qué sería el sistema neumático? Vamos a tener acá, donde se carga el sistema, que es por donde se mueve el caudal, en este caso de aire o del gas que sea, y acá almacenado, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cierta presión. P mayúscula, ¿qué va a ser? La presión en estado estable, la presión normal que se mantenía antes de producirse una variación. Si hacemos el mismo análisis que tenemos ahí. La capacitancia, ¿cómo la vamos a definir? La capacitancia C va a ser donde está almacenada, en este caso la presión. ¿Cuál va a ser la resistencia a lo que se va a poner al paso acá? Una válvula. Exactamente, acá. Va a ser la válvula o el paso, o acá qué tan estrangulado esté, o qué dimensiones tome, lo que nos va a hacer a nosotros que nuestro sistema genere mayor o menor resistencia al paso. Entonces, ¿cómo lo analizamos acá o cómo se analiza? Y bueno, para valores chiquitos o pequeños de presión, o sea P0 y PI, vamos a decir que la diferencia de presión entre PI menos P0 sobre R va a ser igual a Q. O sea, es lo mismo que vimos recién nosotros con R, ¿se acuerdan? Y Q acá abajo. Entonces la resistencia lo vamos a definir como la variación de presión con respecto a la carga. En este caso Q, ¿por qué? Porque sería este Q que está acá. El Q de caudal. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Listo. ¿Y la capacitancia cómo la definimos? La capacitancia la definimos como el diferencial de M. En este caso M va a ser la masa del gas sobre la densidad. Sobre la diferencial de P o ρ acá, como lo quieran poner. Poner como ρ, así lo podemos hacer. Diferencial de volumen, entonces, ¿sería? Claro, en este caso sería, nosotros lo tomamos así por el caudal del gas, por la masa del gas en el recipiente y por la densidad. Por eso se lo toma así de esta manera para poder hacerlo. Se lo toma como diferencial para no poder simplificar. Entonces, para decir, bueno, una pequeña variación en la masa hace una pequeña variación en la densidad. Claro, sí, pero como la masa dividido en la densidad da el volumen. Es lo Sí, no, mismo en este que caso lo cuánto da tomamos el así, volumen. como masa y densidad. No se hace nada más que eso. Porque estamos definiendo la capacitancia como las variaciones acá. Se lo toma de esa manera. Entonces, ¿qué haríamos acá? Y lo mismo que hicimos antes. ¿Cómo se analiza esto? Y bueno, el cambio de presión, o sea, un diferencial de P, multiplicado por la capacitancia, en este caso, porque es donde se almacena, aquí va a ser igual. Y al caudal en el tiempo, al Q. Con estas ecuaciones se analiza y se tiene que llegar al sistema. ¿Cómo les parece a usted que le va a quedar el sistema acá? ¿De qué orden va a quedar el sistema? ¿Qué les parece? ¿De cuánto? ¿Alguno más? ¿Qué opinan los demás? Puede ser. Profe, la última ecuación es C por diferencial de Es P, cero. P0 a presión. Claro, o sea, la presión que Bien. vamos a tener adentro de almacenado en la capacitancia. Lo ponemos así a P0 y no el otro P, ni el PI. ¿Por qué? Porque estamos multiplicándolo por la capacitancia, o sea, lo que está acá en nuestro Bien, recipiente o bien. nuestro contenedor. Y del otro lado, por lo general se hace así, se analiza de un lado lo que está en la capacitancia y del otro lo que está en la resistencia. Ahora bien, como nosotros al saber que tenemos un R y un C, y ya prácticamente podemos decir que es un sistema de primer orden. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Y porque tenemos un R y un C nomás. No tenemos una masa que se mueva en este caso. O sea, no. Más que aumentar un diferencial no va a variar mucho. Y hay un Entonces, solo
Un solo C, digamos. Exactamente, un solo C y un solo R. Por lo tanto, no, y no hay interacción entre tanques, por lo tanto se toma así. Entonces, si nosotros analizamos y hacemos las mismas ecuaciones recién, nos va a quedar ¿qué? P0, o nos debería quedar, ¿no? Ah, bueno, ahí se me acaba la sesión. Ingresemos con el mismo link y seguimos, ¿ok? Ok. Entonces, si nosotros... ¿Me escuchan ahí, no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, aquí vamos a tener las ecuaciones. Las ecuaciones de R, dijimos que va a ser igual a la diferencia de presiones sobre la carga, o el caudal. Y el C va a ser igual a la diferencia de la masa sobre la diferencia de la densidad. Esta ecuación, ¿de dónde viene? La ecuación de los gases. ¿Se acuerdan la ecuación de los gases? De ahí se hace el análisis y viene de acá. Por la comprensibilidad, si es comprensible o no, y aparece todo de... Después si lo quieren analizar. Si no, con que la vean de esta forma está bien. Entonces, nosotros vamos a tener que el cambio de presión, o sea, mi diferencial de P0, que está acá, el cambio de presión, dentro de esta capacitancia C, va a ser igual a ¿qué? Al caudal en el tiempo. Y de ahí es donde empezamos a analizar y empezamos a reemplazar las ecuaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, si pasamos dt, acá, ya directamente lo pasamos para acá abajo, para que nos quede diferencial. Y Q, podemos reemplazar por el Q que está ahí. Entonces, de acá, Q va a ser igual a PI, P0 sobre R. Nos reemplazamos acá, entonces me va a quedar que C por el diferencial de P0 va a ser igual a PI menos P0 sobre R. Y acá el R ya lo tiene abajo, así que directamente lo podemos pasar acá, me queda RC y ya tenemos el RC. Igualamos todo a PI, ¿por qué? Y porque está el P0, está negativo, entonces lo pasamos por el otro lado, si me queda positivo, va a ser igual a RC por el diferencial de P0 respecto al tiempo, más P0. ¿Se entiende? Sí, sí. Aplicamos Laplace, ¿qué nos queda? PI de S va a ser igual a RC S P0 de S a P0 de S. Sacamos factor común P0 de S y ¿qué me va a quedar? PI de S va a ser igual a RC
S más 1, multiplicado por P0 ds. Entonces, P0 ds sobre Pi ds, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre RC S más 1. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué obtuvimos Sí, ahí? sí. La FDT. Exactamente, es un sistema de primer orden. Y si ustedes se ponen a ver, tiene la misma ecuación. Obviamente que cambia el R y el C, no estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando que es la Va. misma ecuación, o sea, la forma es la misma, llegamos a una ecuación de primer orden. Y si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos analizando el sistema masa-resorte, vimos que con el sistema el que tuvimos masa-resorte y el masa-resorte torsional, vimos que teníamos la misma ecuación de segundo orden. Entonces ya con eso vamos viendo que distintos sistemas pueden tener la misma ecuación y entonces podemos analizarlas tranquilamente nosotros, sistemas de primer y segundo orden. Por lo general, analizamos primer y segundo orden, no analizamos más de eso. Con eso es suficiente porque ya con eso representa la mayoría de los sistemas. No hace falta representar un sistema mucho más complejo. Entonces, vamos a ir viendo que cuando analicemos la respuesta, ¿qué tipo de sistema vamos a analizar? El sistema de primer orden, de segundo orden, no vamos a dar muchas vueltas. Si todo tiene la misma ecuación, directamente, ¿qué vamos a tener respuesta para esa ecuación? Y después, ¿qué me va a variar? Los parámetros, el R, el C, el L, lo que tengamos. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo haríamos entonces con un sistema? Acá, todo esto está en el OGATA, está en el Bolton, está en todos los libritos, así que después si alguno quiere repasar o verificar algo, lo ve. No hay problema. Sistema térmico. Analicemos lo que sería un sistema térmico. En este caso, los sistemas térmicos, ¿cómo funcionaría? Nosotros acá tenemos que ingresa un líquido frío, supongamos que sería agua, cualquier líquido estamos hablando, ¿no? En este caso decimos que es agua, que sí, ingresa un líquido frío, se supone que acá se mezcla con ¿qué? Y con el agua a mayor temperatura, porque el calentador se supone que sale el agua, y saldría a una temperatura mayor que a la que entró. Entonces vamos a tener el movimiento acá del caudal de líquido. ¿Se entiende el dibujito, no? Bastante simple. ¿Qué Sí, pasa sí. acá con los sistemas térmicos? ¿O por qué nosotros acá le hacemos como una aislación, acá a la vuelta, todo esto? ¿Por qué? Porque cada vez se hace más complejo hacer tantas suposiciones sobre los parámetros concentrados. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de parámetros concentrados? Que la resistencia solamente servía como resistencia, el capacitor solo como capacitor. En cambio, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se le pone la aislación o por qué los libros te van a aparecer que aparece con esto? Y porque el calor, ¿se acuerda que se podía transmitir? ¿Cómo se transmitía el calor? ¿Se A acuerdan? través del... ¿Qué tipo cómo se hacía? ¿Por conducción? ¿Cómo era el otro? Convección y radiación. Sí, sí. Ahora sí me En acuerdo. este caso, estamos suponiendo que ¿qué hay? Ahí hay una mezcla, hay un líquido, entonces ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener convección, radiación no vamos a tener, por eso le ponemos ahí la aislación, porque suponemos que no se aísla, que no se pierde el calor, porque si no ya perdemos la premisa ¿de qué? De que nuestro sistema es de parámetros concentrados. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Es como que lo estamos aislando en un termo para que no pierda el calor, para que no se escape, para que no irradie. Porque si irradia ya mi sistema no sería ideal, ya empezamos a perder. A pesar de todas las suposiciones que hacemos, ¿eh? Entonces los sistemas térmicos los analizan así, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto? Exactamente lo mismo que teníamos antes. Vamos a suponer una temperatura inicial, una temperatura final, una masa del líquido, un calor específico del líquido. ¿Por qué necesitamos un calor específico?
para saber hasta qué temperatura lo podemos calentar antes de que Claro, ¿qué era cambie el de calor estado. específico, se acuerdan? Era Era la la cantidad de cantidad calor, de calor para hacer aumentar 1 grado centígrado. una sustancia. Ajá. Una sustancia, supongamos. Entonces, ¿por qué lo analizamos nosotros con respecto a el calor específico? Que era kilocalorías sobre kilogramos, grados centígrados, ¿se acuerda que eran hermosos cálculos que le hacían hacer en física? Entonces, ¿para qué lo utilizamos ese? Y bueno, lo utilizamos porque no todos los materiales iban a ser lo mismo. No todos los materiales tenían el mismo calor específico. ¿Se acuerdan? El más fácil era del agua. ¿Cuánto vale el del agua? Y el más alto también era el del 1. Entonces, que eso nos quería decir era un parámetro de que no era tan fácil elevar la temperatura del agua. Por eso es que el agua sirve como sistema térmico y nos protege de un montón de cosas. Que todo eso lo vieron en física o en química, no sé en qué materia. Entonces, En en, termodinámica. en termodinámica, ¿lo vieron? Sí. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a definir? Una resistencia térmica y una capacitancia térmica. Aquí vamos a llegar exactamente lo mismo, un sistema de primer orden, donde nos va a quedar que la salida sobre la entrada, Y van a ser temperatura. está. ¿Están viendo ustedes lo que estoy escribiendo? No, si está escribiendo en la pantalla, no. A ver, ahí lo estoy reiniciando por los dos. Bueno, ¿qué es lo que me quedaría? Y me quedaría que la salida sobre la entrada va a ser igual a 1 sobre RSC más 1. Si Me está queda igual un escribiendo, sistema profe, no se ve. de primer término. Bueno, ahí lo dejé, lo estoy reiniciando por las dos de las tablas, porque se está actualizando. Entonces, si me queda el sistema con 1 sobre Se cortó la voz. Sí, sí. Ahí le mando un mensaje. Oh, Sammy, sos la Nada. nueva. La ¿Usted? nueva al mando. ¿De qué? Sos Sale que el sos la host ahora. observadora. Está loco, yo ya estoy saliendo. Vamos. ¿Qué hacen este fin de semana? Hermoso para descansar o estudiar. Comer seguro. Eso ni se pregunta. Ah, Y hay que juntarse algún día a comer o salir a comer o lo que sea. sí, puede ser. No sé, la última vez que fue a Arnulfo me hicieron una cerveza caliente, tiene una gana de partírsela por la cabeza Ay, de no. vos. Ah, hay que, Qué el profe Zimmerman vende cerveza, los barriles. ¿Ah, sí? Sí, habrá que preguntar. ¿De qué? Sí, creo que te alquila el coso para mantenerlo frío y todo. Ah, muy bueno. Sí, no sé, seguramente hace. Aplica para todo en la vida, dice.
Acá entra la frase típica de Gómez, a gusto y placer del consumidor. Matías, tenés que cocinar algo. Bueno. Nah, tejería, no seas hijo de mí, Gómez. Gómez, voy a No, hacer bueno, pero un a pan Matías con tejer le tomate. encanta. Claro, yo me quedé pensando cómo almorzaste eso y después estuviste ahí en la bonita de tarde, muerto de hambre. Se pan con todo. Ese día había unas chicas y entraron a la cantina así con un kilo de pan y no sé, como 2 kilos de fiambre. Y dice Gómez, si las miro un ratito más les pido. No, y es capaz. Algo como que. ¿Pero qué A ver, cocinas? ¿Dulce, salado? Las dos. Ajá. yo quiero probar las famosas milanesas de Gómez. Qué rico. Ahí está, ahí entró. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Después de un rato me di cuenta que estaba hablando solo. Sí, se le cortó la voz y después se salió Salí de de la internet. reunión. Sí. Me está haciendo bullying. Zoom. Sí. Ahí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Movimiento de fluidos térmicos. En este caso teníamos que entraba un fluido, en fluido frío y salía un fluido un poco más caliente. Se volvió a cortar la voz. Profe, no se escucha. ¿Cómo nos quedaría la ecuación entonces? La ecuación del sistema térmico de la salida de temperatura sobre la entrada, a lo que vamos, esto sería sistema térmico, no sea un drama, no lo vamos a ver, pero lo que iba con esto es que nosotros cuando analicemos el sistema, a pesar de todas las variables, todo lo que va a cambiar, no va a quedar que la salida, supongamos un tita de temperatura del líquido caliente que está acá, supongamos que este es tita 0, ¿está ahí? Mi tita 0 de S con respecto a mi tita I de S va a ser igual a 1 sobre RSC más 1. Entonces, aquí vamos con esto, que todos los sistemas de primer orden van a tener esta ecuación. Claro, los que sean RC. Claro, lo que sea en RC, primer orden. Siempre vamos a llegar a un sistema, a una ecuación de esta forma. Está bien, me va a cambiar R, me va a cambiar C, y en este caso me va a cambiar la entrada y la salida, pero siempre va a tener la misma forma. Sí. Entonces nosotros ya sabemos un poco cuál va a ser la salida y ya vamos a poder analizarla. ¿Y por qué? Y bueno, pues nosotros ya sabemos cómo es la salida. Sabemos que siempre la salida va a ser de la forma que dijimos recién. Va a ir aumentando en el tiempo y va a ser exponencial hasta un cierto punto. Entonces vamos a ir viendo. ¿En qué puede variar? Y la velocidad en la que puede estar acá. Entonces todos los sistemas de primer orden no van a quedar de esa forma. Por eso que se lo analiza matemáticamente para poder llegar a esa ecuación, obviamente. Después, un sistema un poco más complejo sería un sistema hidráulico. En este caso sería un servomotor hidráulico, que este les queda, para analizar el caso, este está en el Bolton, está explicado un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque si no estaríamos 3 clases más o menos explicándolo por cada una de las suposiciones. Hace muchas suposiciones, sobre todo acá, en los movimientos de cómo entraría el fluido en cada una de las partes cuando se mueve. ¿Cómo funcionaría el sistema en este caso? Se mueve acá lo que sería el eje X, moveríamos acá y se va a producir un movimiento en el eje Y moviendo una carga. Entonces, sería un servomotor
en este caso hidráulico. Entonces, con una pequeña fuerza que hagamos en X, un pequeño movimiento, podemos lograr un movimiento en Y que me va a mover una carga mucho más grande. ¿Cómo funcionaría? Y lo que hace acá es mover un vástago, que está acá. Al mover el vástago, nosotros tenemos émbolos. ¿Cómo lo analizaban también, me imagino, en termodinámica? Al mover los vástagos y los émbolos, ¿qué vamos a hacer? Que se produzca un flujo, el movimiento acá, en este caso, un flujo hidráulico. ¿Se entiende? Sí. Quédense tranquilos que no les voy a tomar esto en el final, creo. Entonces directamente después lo analizan y lo ven tranquilos. No, Tiene mucha matemática. ya Tiene está mucho. complicado dibujarlo. Sí. Bueno, pero se los dibujo yo, no sea un problema. Ustedes me No, dan la no, ecuación. igual no. Entonces, ¿por qué se ven ese tipo de sistema hidráulico o en qué se usan? Porque si no, estamos viendo cosas que usted dice, no, no se usan para nada. Bueno, acá tenemos una forma en que se usa, por ejemplo. Acá tenemos el aceite, que está la bombita, y ¿qué es lo que va a hacer el movimiento acá? La realimentación del motor con una carga hace que suba y baje con un pequeño movimiento, va a subir y va a bajar este émbolo acá, y eso va a hacer que el combustible ingrese mayor o menor combustible dependiendo de la carga. Se lo pone así. Básicamente es el funcionamiento. Controlamos con esto la velocidad del motor. ¿Por qué la controlamos? Y bueno, porque no es lo mismo si tenemos una carga más alta que una carga más baja, la velocidad del motor. Se pueden imaginar que va a ir variando, ¿no? A mayor carga, la velocidad se va a ir reduciendo, lo más probable, porque se va a generar mayor torque. Entonces, de ahí es que utilizando este sistema automático lo estamos realimentando y básicamente lo que está haciendo le está dando mayor o menor combustible para que aumente o reduzca la velocidad. Nada más, ese sería un modo de ejemplo de para qué se lo utilizaría este tipo de motor y no es solamente para hacerlos renegar en el final, sino que también sirve. Entonces, vamos a ir acá. Eso más que todo sería la parte de modelado matemático de sistemas. ¿Se entendió más o menos, no? ¿Alguna duda? Más o menos es siempre lo mismo, se analiza un sistema físico y se trata de darle ecuaciones. ¿Cómo le tratamos de dar ecuaciones? Y lo tratamos de amoldar a lo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Y un sistema RLC. Es lo más fácil, ¿por qué? Porque ya analizamos la parte matemática, la parte del modelo de tensión y la parte de modelos de corriente. Con eso podemos arrancar y hacer todos los análisis que nosotros nos haga falta. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con lo que sería la siguiente unidad, la unidad 3, que vamos a empezar a hablar lo de respuesta del sistema. ¿Alcanza a ver la imagen ahí, no? De la respuesta del sistema. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? Que nosotros vamos a tener una entrada, en este caso dada por phi, que es una entrada constante, y tenemos la salida, que en este caso va variando en el tiempo hasta que se estabiliza y se mantiene en un cierto valor. Entonces, Profe, se cortó la voz. Nada que ver. Pero falta algo sólido. Oh, ¡Ay, qué rico! Oh, sí, pinta ahora mi niña. Con un buen día, ¿sabes qué? No, bueno.
Bueno, todo dulce de leche a todo, no sé qué pasa. Nunca probé con dulce de leche, creo. Ahí está. Ahora sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La respuesta del sistema ante una entrada, en este caso una entrada constante. Nosotros, cuando habíamos comenzado a ver un poquito la parte de sistema, toda la introducción del sistema de control, habíamos definido un concepto de estabilidad. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de estabilidad? ¿Cuándo decíamos que un sistema era estable? Dijimos que ante entradas finitas o estables, o entradas continuas, ¿cómo tenía que ser la salida? También contigo. Perfecto. Entonces, en este caso, la salida que tenemos acá sería de un sistema estable o no. Perfecto. Entonces, nosotros lo que estamos hablando de este sistema que va a tener una cierta estabilidad una cierta estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque tiene una etapa transitoria. ¿Cuál es la etapa transitoria? Es donde se van acomodando todas las variables. Sí. Se acomodan todas las variables y llega hasta un cierto punto que se conoce como estado estable. A la diferencia entre el valor que nosotros queremos llegar, supongamos 5 voltios, y los 4,8 que llegamos con el potenciómetro del motor que hablamos la vez pasada, esta pequeña diferencia, a ese error, se lo conoce como error en estado estable. ¿Se entiende? Ese es el concepto de error en estado estable. Entonces, ¿Lo puedes repetir, profe? sí, nosotros tenemos una entrada, una cierta entrada. Supongamos que Se volvió a cortar. Profe, no se escucha por las dudas. Profe. Alguien que me manda un mensajito. Sandra, no viste Neo. ¿Por qué sale que usted es el anfitrión ahora? Porque Recién sale me el di cuenta. profe. Cada vez que sale el profe, te manda. Al que está más perdido mando, dice. Ah, bien. Ya sé para entrar más tarde. Pero que no tiene nada de malo, supongo. Sí. No, me parece. y... Oh, No, no. Gómez, ubicate. wow, me hace bowling el internet. Entonces, veamos ahí, le termino de explicar, aunque sea esta partecita, poco de cosas lo seguimos, tiene bastante matemática, pero aunque se entendamos un poco los conceptos. se quedó en repetirme el Ah, concepto repetirle de esa error parte. en estado Encima le había estable. dado una respuesta, no sabe, era como para que me pongan un 10 ustedes. Así que Justo se cortó. justo se cortó. ¿Qué va a hacer? Es cuando alguien hace algo bueno y nadie lo ve, ¿bien? Sí. Entonces, la respuesta del sistema. Nosotros vamos a tener siempre una entrada. Conocemos la entrada del sistema y por lo general nosotros no vamos a conocer la entrada del sistema. ¿Por qué? Y bueno, yo sé que es un sistema térmico como el que analizamos recién, o un sistema de niveles de líquido, pero no sabemos el caudal porque no lo vamos a estar midiendo. No sabemos cuál va a ser la entrada. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a poder definir si nuestro sistema es estable o no es estable? Dijimos que entre entradas finitas íbamos a tener que tener salidas finitas. Entonces, esta va a ser una entrada.
el que dice entrada acá, y vemos que es una entrada constante. ¿O no? Se alcanza a ver, ¿no? Entonces, si tenemos una entrada, un valor constante, y decimos que nuestro sistema en el tiempo es estable, ¿qué es lo que vamos a tener que tener una de salida? Constante. Exactamente. Entonces, podemos decir que nuestro sistema va a ser estable cuando llegue a una salida de valor constante. Ahora bien, nosotros acá podemos ver que mi salida, o sea, mi phi 0 acá, no es igual a mi phi al valor de entrada. Acá. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña variación, ve que está la línea de puntos y está Sí. acá. A esa diferencia entre lo que debería tener y lo que tengo, se lo conoce como error en estado estable. ¿Se entiende? Entre lo que necesitaría y lo que tengo. Supongamos sería el la motor. diferencia. Sí. Entre lo que Sería nosotros tenemos y lo que queremos llegar. a lo que queremos llegar. Se considera de que cuando nosotros llegamos entre un 95 y un 98% del valor de lo que yo quiero llegar, ya está en estado estable. Ya podemos considerar que se mantiene en estado estable. Entonces, ¿de dónde venía eso? ¿Se acuerdan cuando analizamos el capacitor y tomamos ese 97%, 95, 92? Sí. Sale de ahí. ¿Por qué? Porque entre más aumentábamos el tau, ¿qué iba pasando? Se iba acercando más al 90 y algo, pero siempre era asintótico. ¿Se acuerdan que nunca llegaba a ese punto? Entonces, por eso decimos, listo, entre el 95 y 98 está bien, ya es estable nuestro sistema. Entonces, ¿cómo analizamos la salida del sistema? Por lo que acabamos de decir, vamos a tener una cierta etapa transitoria. ¿Qué es lo que pasa en la etapa transitoria? Y bueno, se van a establecer todas las condiciones iniciales. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los sistemas no, van a tener un cierto rechazo al cambio, porque, porque son sistemas físicos por lo general. Por ejemplo, hemos hablado si tenemos el arranque de un motor, y bueno, no es lo mismo si un motor está libre o tiene una carga, va a tener que vencer una cierta inercia. Por lo tanto, se va a tener que acomodar en un cierto punto. Entonces, nosotros vamos a tener, la salida la vamos a separar en dos partes, el estado transitorio y el estado estable. El estado transitorio, nosotros qué es lo que vamos a analizar es cómo varía, toda esta parte de variación. Porque a nosotros nos va a importar cómo varía sobre el punto. Creo que no. Suponiendo que está así el sistema. Decimos, listo, es estable, ¿por qué? Porque se estabiliza acá, después de un cierto tiempo t, que después lo calculamos. Listo, se estabiliza, está acá 0,99 del valor que nosotros queríamos. Entonces está bien. Pero esta parte, el de estado transitorio, está bien, nosotros decimos teóricamente, es cuando se establecen las condiciones iniciales, hasta que arranca el motor, se mueve el bracito, no sé, se sube la temperatura, supongamos que es mucha cantidad de líquido, entonces hasta que sube la temperatura y se estabiliza, va a pasar todo esto. ¿Nos interesa o no nos interesa? Y la verdad que volvemos a la misma respuesta de siempre, y va a depender un poco de nuestra aplicación. ¿Por qué? Y si yo estoy calentando el agua para bañarme y se me pasa la temperatura y la bajo y la vuelvo a subir hasta que se estabiliza, no pasa nada. Ahora, si tengo un robot que está haciendo una operación a corazón abierto y yo lo que le mando como salida es una posición donde tiene que cortar, y no sé si me va a convenir que el robot le haga un par de zigzag ahí y le haga la Z del zorro en el corazón. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. por eso es que nosotros lo vamos a estudiar el estado transitorio. Y ya de entrada ustedes van a saber de que si el sistema es mucho más preciso y también va a ser mucho más complicado de diseñar y mucho más complicado todavía de llevarlo a la práctica. Por lo tanto, se trata de llegar a un equilibrio medio, de decir, bueno, mi sistema, yo por ahí resigno un poquito de precisión, pero lo puedo armar tranquilamente en mi casa, en mi laboratorio, y puedo armar algo que sea bastante razonable el funcionamiento, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando armemos un sistema de posición del motor. Por ahí armamos algún sistema con temperatura o algo que nosotros podamos analizar y que lo podamos utilizar tranquilamente en el aula y lo podamos utilizar tranquilamente. Entonces, ¿cómo se le ocurre que nosotros podemos llegar a analizar el estado transitorio y el estado estable? El estado estable, ¿cómo lo analizaríamos? Y ahí lo que hacemos, como nosotros sabemos que en el tiempo se va a estabilizar, ¿qué vamos a hacer? El límite cuando t tiende a infinito, no nos vamos a complicar la vida.
¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a definir, sí, si mi estado estable está cuando el tiempo tiende a infinito, yo lo considero estable o no lo considero estable. El estado transitorio lo vamos a considerar como con las partes iniciales de nuestro sistema. Entonces con esa forma de análisis o con esa forma de ver nuestro sistema, vamos a analizar lo que sería la respuesta del sistema. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que hicimos matemáticamente hasta ahora? Agarramos un sistema físico, y dijimos, bueno, la salida de mi sistema, supongamos, tita 0, ds, sobre tita i, ds, ¿a qué va a ser igual? A mi f de t. Mi f de t. ¿Qué le decimos que era? G de s. Ok, está bien, pero si yo quiero analizar la salida, ¿qué voy a necesitar aparte de mi G de s? Tita 0, mi salida, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, la función G de s multiplicado por tita i. ¿Qué sería tita i? ¿Entra? La entrada. Entonces, nosotros vamos a saber si vienen y le encargan un brazo robótico, vamos a saber qué posición le van a mandar siempre al brazo. Y no, cuando nosotros tengamos que hacer el sistema del posicionamiento del motor, vamos a saber qué posición le vamos a poner siempre al motor. Y no, porque puede variar, porque depende de un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder tener un análisis? Utilizamos las famosas señales de prueba. ¿Se acuerdan de las señales de prueba? ¿O vieron lo que son las señales de prueba? Creo que no vi. O capaz que yo se las digo así, la conocen de otra forma. Es cuando hablamos de las funciones escalón, rampa, impulso. ¿Se acuerdan? Algo vi, sí. Claro, entonces nosotros con esas señales, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podemos llegar a simular lo que puede ser una entrada. ¿Por qué? A ver, analicemos un poquito. Supongamos que tenemos una función escalón, como la que tenemos acá. Esta entrada que tenemos acá es un escalón. ¿Por qué? Porque acá supuestamente vale 0 de este lado, y de la nada vale un valor acá. Se supone que de este lado vale 0, y acá vale un valor que tenemos acá, el que ustedes quieran, BI, supongamos. Entonces esta señal, una función de escalón, ¿qué me representaría físicamente? ¿Cómo lo podemos analizar? Y es una función constante que cambia de un punto a otro. ¿Qué sería? Cuando encendemos algo, cuando lo cambiamos de posición. Sí, sí. Entonces, por eso que se utiliza eso. La función rampa, por ejemplo, la función rampa, físicamente, lo podemos tomar como una función que va aumentando linealmente en el tiempo. Por ejemplo, un potenciómetro lineal que va aumentando en el tiempo. Una función parabólica, ¿por qué usamos una función parabólica? Y bueno, porque hay funciones que no varían linealmente. Hay sensores que no varían linealmente. Una función que es mucho más rápida que una lineal, se la toma como una parabólica. Entonces, nosotros decimos, bueno, con estas tres señales hagamos el análisis. Tengo las señales de entrada, tengo la f de t, veamos que obtengo de salida. Si nosotros decimos, bueno, para estas señales, para cualquiera de las tres o la que yo esté analizando, mi sistema es estable, y bueno, lo más probable es que cuando yo arme y le pongan otra salida, el sistema va a ser estable. ¿Se entiende? Entonces con eso analizamos el sistema o la estabilidad del sistema. ¿Ahí vamos? Sí, sí. Perfecto, ahora se acaba la sesión. Ingresemos con el mismo link, les explico la señal y lo dejamos, ¿ok? Ok. Entonces, vamos entendiendo un poquito cómo vamos a ir analizando, ¿no? Primero definimos la primera unidad, que eran los sistemas de control, tratamos de tener un poquito el concepto de estabilidad.
Después aprendimos lo que era el modelo matemático, más que todo lo que nos sirve de esa unidad es la FDT, la famosa FDT, y decir que, bueno, por lo general vamos a tener sistema de primer orden, de segundo orden, de orden superior. Nosotros con ver primer y segundo orden ya bastante nos sirve, podemos analizar bastante. Y ahora lo que estamos viendo es la respuesta que vamos a obtener a esta función. Se entiende que nosotros vamos a tener un estado transitorio donde nuestras variables pueden variar tranquilamente, estabilizarse o establecerse las condiciones iniciales, y luego en cierto tiempo nosotros sabemos que va a tender hacia un cierto punto que sería un estado estable. Obviamente que esto si mi sistema es estable, ¿no? Si mi sistema no es estable, ¿qué va a pasar? Y nunca se va a estabilizar acá, siempre va a ser así. Por lo general, va a seguir aumentando en el tiempo y nunca se va a estabilizar. Por eso es que si nosotros le aplicamos el límite, nunca nos va a dar un valor fijo o un valor estable. Y para eso utilizamos un lazo cerrado, supongo. Exactamente. Ahora bien, pregunta ahí, justo ahí preguntó, ¿quién fue Matías? Justo. Yo, sí. Perfecto. Entonces, si tenemos un sistema de lazo cerrado, ¿siempre es estable o puede ser inestable? Si es lazo cerrado, Sí. siempre debería ser estable. No siempre. Ya vamos a ver por qué, pero no debería ser siempre estable. Tranquilamente puede ser inestable, por eso es que estamos estudiando la respuesta del sistema. Si no directamente diríamos, bueno, hacerlo lazo cerrado, no me importa el FDT, nada de eso. Si... Nosotros lo que sabemos con el sistema estable de lazo cerrado es que teniendo una realimentación podemos controlar la salida. Pero ¿qué pasa si lo armamos mal, por ejemplo? Vamos a tener un sistema de lazo cerrado, que lo podemos armar mal, sí, tranquilamente. Creo que armé más veces sistema mal que bien. Entonces, supongamos que tenemos el sistema acá de lazo cerrado. Así para ser más rápido. Teníamos acá el sistema de lazo cerrado, teníamos la entrada, tita i, tita 0. Este era h, mi función de realimentación, y esto sería g, mi GDS. Entonces, acá. Dijimos que esto era más y esto era menos. Profe, dice un compañero si lo puede aceptar. Tratamos de entrar. Ahí me fijo. No tengo nadie. A ver acá. Perfecto. Entonces, yo tengo un sistema de lazo cerrado acá. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá al tener el más y menos, conectamos mal y conectamos más acá? Claro, siempre va a ¿Qué va a sumar pasar? el error va a aumentar. Claro, pues vamos a tener un error acá. Supongamos que estos son 5 voltios y estos son 4,9. Entonces me debería dar 1 y la variación debería ser así, chiquitita, como está acá. Sí. Pero en cambio que me sea ahí, yo le sumo el 5 más el 4,9, me da 9,9. La variación Claro. me va a ser así. Cuando salga va a seguir aumentando, entonces mi sistema, ¿qué va a ser estable? No, va a No. empezar a aumentar y se va a hacer cada vez más inestable. Sí. Por eso no siempre un sistema de lazo cerrado es estable. Si bien de entrada nosotros sabemos que es mucho mejor que un lazo abierto, puede llegar a ser inestable o a volverse inestable en el tiempo, por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Entonces, ¿se entiende esa parte? Perfecto. Nosotros entonces vamos a analizar, vamos a ver el límite acá de t cuando tiende a infinito, y si me da un valor constante o algo que sea estable, un valor constante, vamos a saber que nuestro sistema es estable. Vamos a analizarlo con ese y vamos a ver cómo funciona. Entonces, nosotros con esto, ¿qué vamos a obtener? Teniendo la f de t y teniendo los valores de entrada, yo puedo analizar la salida. Por lo general, utilizamos una función directamente como la que tenemos acá. O sea, no se utiliza más que un escalón para analizar una función. Porque por lo general nosotros utilizamos esas funciones. Una posición, algo que varía hasta un punto y el sistema se tenga que estabilizar ese punto. Nada más. Teóricamente lo vamos a analizar con rampa y con parábola, pero físicamente se hace por lo general con la respuesta del sistema de un escalón. Entonces, veamos lo que era el escalón, hagamos un repaso, lo veamos en Laplace y de ahí vemos cómo se resolvería. Supongamos que tenemos un sistema
acá, una función, una señal de prueba y tenemos una función escalón. Tenemos la función escalón ahí. ¿Cómo se definía? ¿Cuál era la definición? ¿Se acuerdan de la función escalón? Que de menos infinito a 0 vale a 0 y de 0 a infinito tenía cierto valor. Está bien. En este caso, sí. Bueno, justo el gráfico que tengo yo, que saqué del libro, es R y R. ¿Cómo la definiríamos? Y bueno, mi salida, o sea, mi U, S, supongamos, de T, aquí va a ser igual. Y bueno, va a valer R. ¿Cuándo va a valer R? O sea, R sería el valor que está acá, ¿no? Este valor es R. ¿Cuándo va a valer R? Cuando t sea mayor a 0. Si T es mayor o igual a 0, lo vamos a considerar. Y va a valer 0 si T era menor que 0. Así lo definíamos a una función escalón. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo tengo acá mi U de S o mi U S, acá, de salida, de T, si lo aplicábamos Laplace, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era en Laplace? U de S, de S, aplicando Laplace, ¿cómo me quedaba? R1 sobre... 1 sobre S. Exactamente. Exactamente. Si tenemos R, esto sí sería unitario, ¿no? Si tenemos R, ¿cómo nos va a quedar? Y R, lo multiplicamos por R. R sobre S. ¿Qué va a ser, qué va a ser R? Y la constante, el valor que está acá. ¿Se entiende más o menos? Entonces, en el tiempo lo vamos a definir, como ustedes ya saben, de esta forma, acá, y en S lo utilizamos así. Físicamente, en un sistema de control, el escalón que nos va a representar el cambio instantáneo en la entrada de referencia. Por ejemplo, si que lo prendamos, que pase de 0 a 1 de golpe, no sé si la entrada es la posición angular del eje mecánico, lo que sería la función escalón va a representar una rotación en el eje, que va a hacer que se produzca el cambio de posicionamiento. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos analizando qué es un cambio abrupto en un punto, nosotros esta función lo que nos va a analizar es que vamos a ver que con la función escalón vamos a poder analizar qué tan rápido va a responder nuestro sistema ante algún cambio medio abrupto. ¿Por qué decimos abrupto? Y bueno, porque acá nuestra función pasa de la nada, o sea, de 0 a un valor más grande, 1 así de la nada. Por eso es que se suele decir, o lo van a encontrar en el libro, que la función escalón se analiza los sistemas de cambios abruptos, de 0 a 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende la ecuación? Sí, sí. Bien ahí, perfecto. Sigamos con... Entonces, profe, el error en estado estable, si usamos como señal de prueba el escalón, va a ser lo que obtenemos al final, la salida menos el escalón. Físicamente, en el tiempo y con lo que nosotros vamos a ver, sí. Pero ya vamos a analizarlo analíticamente. ¿A qué refiero con físicamente? Que si yo tengo un potenciómetro visto de frente y lo hago girar desde 0 grados hasta 180 grados, porque quiero que mi motor que está acá, haga lo mismo, o sea, gire 180 grados y el motor gira 100, no sé, 79 grados, mi error en estado estable, en este caso, va a ser 1 grado. Pero esto es lo físico, lo que yo veo. Matemáticamente y analíticamente ya vamos a ver cómo se calcula, cómo lo podemos calcular. Y vamos a ver qué sistema es más estable que otro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el análisis para los sistemas de primer orden, segundo orden y de orden superior, y directamente vamos a calcular. ¿Por qué? Y porque todos los sistemas de primer orden y de segundo orden tienen la misma ecuación. ¿Se entiende? Por eso vamos a hacer el análisis de las ecuaciones y vamos a ver a qué llegamos. Entonces, si dijimos que la función escalón, decíamos que era un cambio abrupto de un sistema que pasaba de 0 a 1, acá, ¿el cambio qué va a ser? ¿Abrupto o no va a ser abrupto?
¿no? Y no, acá es un poco más lento y va variando de a poco en el tiempo, por lo general con una pendiente constante, en este caso R. Entonces, lo que vamos a ver, o lo que se analiza físicamente, lo que analizamos con la ecuación, con la función ramp es eso, es una variación lineal en el tiempo. Nada más. Puede ser más rápido o más lenta dependiendo de la pendiente. O sea, si la pendiente está más alta o más baja, lo que va a ir variando es qué tan rápido va a llegar a un valor o no. Entonces, Y matemáticamente estamos eso hablando ya de no eso. sería estable. No, estamos hablando de entrada, todavía no estamos A hablando de ver, la salida. bueno, A ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Ver las ecuaciones de entrada para después aplicarle el f de t. Entonces, ¿cómo lo definíamos en el tiempo? R de t, ¿a qué va a ser igual a t? a R por T. Por t en este caso. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo definíamos con respecto nosotros a el escalón unitario? ¿Se acuerdan? Hacíamos RT por UDS. O sea, multiplicábamos el escalón por la pendiente. ¿Por qué? Porque también variaba en 0 y se iba a 1. Es una forma de representarlo, nada más. ¿Por qué? Porque sería la forma de que si nosotros aplicamos Laplace, ¿cómo nos quedaría? RDS acá, ¿cómo nos quedaría en Laplace? R por S. R, supongamos que tenemos R, y abajo ya no es S. ¿Qué tendríamos? Ya tiene que ver la tabla, no me acuerdo. S al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es como tener R por X. Porque acá nada más que está T, por eso yo le puse T, pero si tenemos X, sería tener Rx. Y ya tendríamos la variable acá. No importa, después lo verifican en la tabla. Y me queda R sobre S al cuadrado. Y ya con eso obtendríamos la segunda entrada de mi función rampa. ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo, no? Estamos llegando a las ecuaciones para poder hacer el análisis. Entonces, si analizamos una función, supongamos, parabólica, que si bien no se utiliza mucho, ¿por qué? Y porque es un cambio, pero es un cambio mucho mayor o mucho más rápido en el tiempo, que no se lo utiliza mucho para hacer análisis, pero bueno, se lo tiene en cuenta matemáticamente. Tenemos acá, ¿cómo tendríamos la ecuación? Acá se les puede complicar porque está R y T, por eso yo le pongo R y T, pero bueno, sería lo mismo que poner I de T, va a ser igual a un valor R multiplicado por X al cuadrado. Por lo general acá lo ponemos sobre 2, así me queda más fácil hacer la conversión. ¿Por qué X al cuadrado? Y bueno, porque esta iba a ser, así era la ecuación, ¿se acuerdan? X al cuadrado. Si nosotros lo pasamos a Laplace también por tabla directamente, vamos a tener que mi I de S, aquí va a ser igual. Igual a mi R multiplicado por 1 sobre S al cubo. O R sobre S al cubo. ¿Se entiende más o menos lo que hacemos? Es pasar directamente la señal de prueba y analizarla. ¿Más o menos se entiende? Perfecto. Entonces. ¿Puede volver, profe? No llegué a Sí. copiar el... La parabólica acá. sí, después de que se aplica Laplace, ¿cómo queda? Sí, ahí va. Ahí se borró, pero ahí lo hacemos nuevo. Teníamos que mi I de t, en este caso, va a ser igual a x al cuadrado. Sobre 2 lo ponemos, así después me queda más fácil cuando aplico de tabla directamente, por un valor de r. Entonces, cuando pasemos a Laplace, me va a quedar que I de s va a ser igual directamente a r sobre s al cubo. ¿Qué va a ser mi entrada? Básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, con esto nosotros, ¿qué es lo que hicimos? ¿O para qué lo hicimos? Básicamente lo hicimos para obtener los distintos valores de entrada. ¿Para qué queremos tener los valores de entrada? Y bueno, porque estos valores son los que vamos a ingresar a la f de t. Nosotros vimos que todos los sistemas de primer orden tenían prácticamente la misma función, ¿o no? Entonces, supongamos que tenemos una
¿Cómo haríamos el análisis nosotros de la salida? El análisis de la salida lo haríamos de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un sistema térmico, el que ustedes quieran, o un sistema de primer orden, al cual en vez de poner, no sé, tita 0 sobre tita i, siempre en ese, ¿no? En vez de poner 1 sobre RC ds más 1, directamente este RC decimos que es T, mi constante temporal. Entonces, es lo mismo que escribir la ecuación de esta forma. 1 sobre TS más 1. ¿O no? Entonces con esto estamos poniendo genéricamente que el sistema puede ser RC, un sistema térmico, un sistema hidráulico, un sistema de fluido, un sistema de nivel, todos los sistemas de primer orden. ¿Cómo haríamos nosotros para analizar la salida acá? Y bueno, supongamos que necesitamos la respuesta del sistema de primer orden a un escalón unitario. Bueno, ustedes como son los más picantes del condado van a decir, listo, no pasa nada. La salida de mi sistema de primer orden, aquí va a ser igual a la f de t, que dijimos que valía 1 sobre ts más 1, multiplicado, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Tita ahí. Por 1 sobre s, por mi entrada. Ah, Listo. Se resolvía esto, ¿cómo resolvíamos? Este va a ser el práctico que van a ver con el profe Cristian. Resolvemos esta ecuación. Vamos a obtener la ecuación en S, antitransformamos y vamos a obtener el tiempo. ¿Cómo era la ecuación de primer orden en el tiempo? ¿Se acuerdan? La del capacitor, por ejemplo, que lo venimos hablando hace un ratito. Teníamos que la ecuación del capacitor era igual a 1 menos exponencial, y acá era negativo, de t, y acá en el tiempo. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron en física, creo. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar acá? T era la constante de tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, puede ser X también ahí, depende. Yo le puse T porque acá estamos llamando T, y acá vamos a estar llamando B si quieren llamarlo por la tensión. Entonces, en vez de T, o directamente podemos poner tita de T acá. Entonces, mi tita de T va a ser igual a 1 menos E de T. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mi sistema, íbamos a tener este valor escalón unitario, dijimos, ¿no? Por eso pusimos 1 sobre S. ¿Cuánto valdría entonces acá? 1. Está bien. Entonces, ¿nosotros qué es lo que podemos analizar o cómo podemos hacer el gráfico? Y bueno, vamos a decir que para un cierto t, para t1, vamos a tener 1 menos epsilon de t sobre 1. ¿Y cuánto me daba esto? ¿Se acuerdan que lo analizaban? Y decía, bueno, para un t, para t acá, teníamos más o menos el 63%. Para 2t, sigue un 68%. Para 3t, sigue un 95%. Para 4 y 5 iba subiendo de a poquito. ¿A qué hago referencia a esto? Y bueno, aquí vamos a tener que esta función sigue siendo así. Son 63%, esto quiere decir que acá vale 0,63, ¿no? 68 porque vale 0,68. Entonces el sistema va a ir tendiendo a esta función. ¿Se entiende entonces cómo pasamos de un sistema mecánico a una ecuación? Le pusimos una entrada y llegamos a la respuesta. Más o menos. Pues ya se perdieron. sí, sí. O es muy viernes ya para entenderlo. Perfecto. Bueno, hagamos una cosa, lo dejemos acá. Hagamos la matemática la clase que viene. La clase que viene, lo que vamos a hacer es
directamente vamos a trabajar con error en estado estable. Esta parte que yo les di, las respuestas con ingreso y todo esto, se analiza en la parte transitoria. ¿Por qué? Porque el error en estado estable directamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar límite, no nos vamos a complicar la vida. Directamente aplicamos límite y con eso empezamos a hacer el análisis de todo nuestro sistema. Nosotros vamos a aplicar el límite para el error en estado estable, vamos a obtener la ecuación del error en estado estable, y a partir de eso vamos a ir analizando los distintos tipos de sistemas. Sistema de primer orden, segundo orden u orden superior, y eso le vamos a poner entrada de escalón, rampa y parábola, y con eso vamos a hacer una tablita. ¿Por qué? Y vamos a tener 9 ecuaciones que van a ser iguales siempre, y ya con eso vamos a obtener el resultado. Lo único que me va a ir cambiando es el test, como vimos recién. Eso lo vamos a analizar matemáticamente en la clase que viene. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos ahora? El modelo matemático quedó claro, la unidad 1 quedó clara. Esto más o menos, seguramente lo voy a ir trabajando con el tiempo, se va quedando claro. ¿Va queriendo más o menos? ¿O se le está complicando? Perfecto. Sí, pasa que es muy analítico esta parte. Después cuando empecemos a armar y veamos cosas físicas, ahí medio, por eso que trato de dar ejemplos físicos, cosas que se vayan entendiendo, porque si no es muy analítico y medio abstracto y se complica en entenderlo y se va complicando cada vez más. Pero bueno, más o menos estamos como para seguir la clase que viene. Ok, perfecto. Entonces, descansen bien el fin, estudien mucho para los finales y cualquier cosa seguimos la clase que viene. ¿Ok? Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe, Listo. nos vemos. Nos Buen fin de vemos. semana. Buen fin. Hasta luego.